Sentido saludo, querido audiencia, la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa. Hoy comparece Paul Carrasco, presidente de Juntos Podemos. Bienvenido a Bajo la Lupa. Gracias, muy amable Javier, gracias a Bajo la Lupa y a las órdenes siempre. ¿Cómo le ha tratado Guayaquil? Bien, siempre me trata muy bien, muy contento. Guayaquil es una ciudad absolutamente acogedora y no es por quedar bien, porque esto hay que decirlo con claridad, ¿no? Es una ciudad absolutamente acogedora, además donde la gente es frontal y eso me gusta muchísimo a mí. La gente, yo no creo que aquí en Guayaquil mienten, sino te dicen la verdad y a veces... Cruda. Sí, cruda, y eso es importante, ¿no? Sí, a veces a alguna gente no le puede gustar eso, pero a mí me parece que es positivo. Y es muy acogedora, muy amable la gente, es un muy buen ambiente. Hoy en Guayaquil, Paul Carrasco, más que lanzar su precandidatura, no sé, me corrigen si estoy equivocado, socializa sus propuestas. Creo que es la expresión más cercana a lo que se llevó a cabo en la mañana en Guayaquil. ¿Cómo le fue? A ver, realmente me impresiona porque en este país, claro, todo el mundo espera que lancen la candidatura, una precandidatura muy rara vez, ¿no? Primero hay que decirlo que somos los únicos oficialmente que decimos, oye, a ver, nosotros tenemos una precandidatura y vamos a lanzarla, vamos a presentarla, porque el resto todos son candidatos, pero no se atreven a decirlo frontalmente y andan haciendo campaña por debajo de la mesa. ¿Está bien o está mal? Yo creo que ya, pues, o sea, cada uno hace lo suyo, ¿sí? Bueno, ya, pues, no estamos sé en libertad, ¿no? Sí, pues estamos en libertad, en democracia. Yo prefiero hacerlo transparentemente y claro, ¿sí? Pero sobre todo tiene un objetivo, eso sí está claro. Es decir, la forma de cómo van los... Si yo llamo a una entrevista, seamos honestos, si yo llamo a una entrevista y digo voy a presentar mi propuesta o la propuesta de lo que es Juntos Podemos, a lo mejor no va. Pero si digo vamos a una precandidatura y vamos a estar allí, ¿sí? El medio para difundir nuestra visión, nuestra propuesta a los ciudadanos, hay que decirlo con transparencia, se vuelve una precandidatura. Ya veremos en el camino cómo vamos desarrollando, porque si bien nos interesa la candidatura, como Juntos Podemos, también hay que entender que es factible las alianzas y que este país necesita un proceso de paz, no de odio. Ya basta, ¿sí? Ya basta de echarle la culpa al de atrás y al de atrás y al de atrás. Entonces, ¿para qué ganan las elecciones? Pues, si el tema es resolver los problemas hoy, no las batallas del pasado, sí a las batallas del presente. Ese no mirar hacia atrás, resumiendo lo que está manifestando, trabajar en el presente con miras al futuro, así es. Con todos, y que nazcan los proyectos desde el territorio nacional y que ustedes pues lo coordinen y lo transiten. Se vuelve un desafío cuando existen posturas no necesariamente tan pro diálogo, sino que más a la confrontación, muy especialmente con lo que ocurrió en octubre. ¿Cómo Paul Carrasco observa aquello, sensa aquello y trata de aquello también para no excluirlo, acogerlo y adaptarlo a su propuesta? A ver, nosotros como Juntos Podemos creemos en la democracia para la convivencia. La democracia, hasta ahora, si alguien ha descubierto algún modelo superior a la democracia, que me lo digan, okay. ¿Sí? Pero la democracia efectivamente no solo es el hecho de votar. La democracia es el hecho de ser parte de las decisiones en el día a día. Eso es la democracia para la convivencia. Cómo uno practica con la familia la democracia. Cómo uno convive con los ciudadanos tolerándonos y respetándonos en las diferencias, ¿no es cierto? Pero también buscando el consenso en las similitudes. Pero ese es el ideal, sí. Pues. A veces no ocurre eso. Sí, pero lo que pasa es que... en los barrios se quieren a veces sí, sacar las greñas. Pero por eso hay que empezar a cambiar la cultura mental sobre la democracia. Eso es cambiar la cultura política. Entonces, por eso es que cuando nosotros decimos Juntos Podemos, nos referimos a cambiar la democracia. Y entonces no solo a que voten y el pobre que gana de presidente, ese es al que le sacrifican, ese es al que le ponen en la guillotina, ese es al que le juzgan, ¿sí? Y ese es el sometido a la presión pública, ¿no? Nosotros decimos aquí, hay responsabilidad y la convivencia es básicamente, ¿sí?, saber que vivimos en diversidad y que los ciudadanos tienen que aprender también a ponerse de acuerdo, saber cuál es en qué no llegan a acuerdos, pero en qué sí podemos llegar a acuerdo con los vecinos. ¿Para qué? Para arreglar el barrio, para limpiar las canchas, ¿sí?, para recoger la basura. Si es que el municipio no funciona, pues ayudemos nosotros, ¿sí? Y yo pongo mi parte y ahí tengo la capacidad de exigirle también pues al presidente, a ver, yo estoy haciendo lo mío, ¿y usted qué hace? Pero aquí siempre es, sácatela,
Dale, sí, ese es un término, sí, dale el voto y él que sea el responsable de todo. Y yo nada. Y yo nada. Entonces nosotros decimos, hay que empezar a cambiar la cultura para efectivamente convivir, ¿sí?, en base al empoderamiento y la participación ciudadana, y luego de convivir lograr esta cohabitación en paz y armonía. Ese es el ideal, es duro conseguirlo. Y claro, el problema es que los mismos políticos, ¿sí?, hacemos, yo creo que nosotros somos la diferencia, ¿sí?, desde la confrontación, desde la queja, desde el insulto, desde quejarnos y decir, el país está fregado, ¿yo por qué voy a asumir esto? O yo ya asumí, pero el de atrás dejó las cosas mal, ¿sí? Y además desde el odio, desde el insulto. Nosotros decimos, no, a ver, primero, no creo en esa forma de hacer las cosas, porque además genera mala energía. Si usted se pasa todo el día con su mamá, con su papá, con sus hermanos, peleando todo el día, tenga la seguridad que al mes le va a pasar algo grave. ¿Por qué? Es medio esotérico, pero claro, es medio esotérico, pero en sí mismo usted genera y construye un entorno energético. El país tiene que cambiar su energía y tenemos que ir hacia algo que es la esperanza. Si hay posibilidad, si no vamos a cambiar el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, en esta dinámica tan complicada y de enfrentamiento, la única alternativa es ceder espacios para todos, ¿sí? Entonces, empezar a gobernar desde lo público, desde el Estado, con una política para los indígenas y empezar a posicionar un modelo para los indígenas, empezar a posicionar un modelo para los afros, empezar a posicionar un modelo para los de Guayaquil. Por ejemplo, la autonomía, lo que se produce en Guayaquil se paga en Guayaquil, así de claro. Y yo en eso yo comparto, lo que se produce en Cuenca se paga en Cuenca. Y lo que sobra, digamos, tiene que ir a un fondo, porque hay un excedente siempre del petróleo, etcétera, tiene que ir a un fondo de solidaridad para que otros territorios puedan gobernarse a sí mismos. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que cada uno gobierne en base a sus intereses y responda a sus intereses. Si la gente se siente identificada con un país porque ese país les gobierna o se administra, ese Estado administra el país en base a sus intereses, tenga la seguridad que todos vamos a estar contentos. Ese es el gran reto, ir a un Estado unificado y a un país efectivamente organizado y con identidad. Con base en su experiencia como prefecto, desde los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, y hoy el caso Guayaquil, que la alcaldesa Viteri interpuso una acción de protección, la justicia ordinaria se la concedió por el caso de la devolución de IVA, y claro. El gobierno ha manifestado posteriormente su postura de apelar. ¿Cómo ve aquello? ¿Se encaja con la postura de Paul Carrasco de autonomía en los municipios? No, o sea, yo lo que creo es que la posición de la alcaldesa, más allá de si Serra Fin o no, es la correcta. Está reclamando unos fondos que son y que además, en el caso de la alcaldesa de Guayaquil, puedes reclamarlo, porque los chiquitos, los alcaldes pequeños o los prefectos de provincias pequeñas no lo pueden hacer, porque enseguida viene la amenaza en cualquier gobierno de que ya no le entregan los recursos, el miedo. Así funciona este país. Entonces, ¿siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Créame, en cualquier gobierno siempre es el miedo a pelearse con el de arriba, porque en este país tienen que darle los recursos. Pero claro, la alcaldesa de Guayaquil representa a Guayaquil, la ciudad más popular, más populosa, con mayor cantidad de habitantes y mayor poder económico, y entonces ella lo puede hacer, ¿sí? Eso es verdad. Pero lo que sí creo es que no tenemos que ir... A ver, es puntual la demanda de la devolución del IVA, que toda la vida pasa. No, ¿sí? Nosotros necesitamos plantear un modelo de gestión distinto. Una política de Estado, entonces. Claro, una política de Estado distinta. Y nosotros sí estamos convencidos de eso. Porque yo no represento ni al grupo político poderoso de este país, a ninguno, ni a un grupo económico. ¿Sí? ¿Qué no implica que se haya peleado con ellos? ¿Cómo? Que no implica que se haya peleado con ellos. No, yo creo que hay que construir con ellos también, pero efectivamente, siempre y cuando estén primero los intereses de los ciudadanos. Normal. Pero yo creo que nosotros sí en eso hemos tenido la posibilidad de conversar con todos, conocemos a todos. Sí, eso no implica que esté mal, lo hacemos por sobre la mesa, nunca lo hemos hecho bajo la mesa, ¿sí? Y eso es una ventaja para nosotros y no tengo miedo en decirlo. Pero lo que sí está claro es que hay que cambiar el modelo. ¿Qué es lo que sucede? Usted va a una empresa, llega a la empresa y usted necesita vender más. Lo primero que hace es revisar sus procesos, cómo baja costos, ¿sí? O necesita mayor rentabilidad, cómo vende más. Claro. Eso es, ¿sí? Y hace una reingeniería. ¿Qué pasa en el país? Todo el mundo, todos los presidentes llegan y se suben en la misma estructura del Estado que ya funciona durante más de 100 años, pues.
Y así no puede ser, pues. Tenemos que hacer una reingeniería y cambiar el modelo de gestión político-administrativa. Y eso implica autonomía para las provincias. En donde se produce, se paga. Que no una reorganización. Que no significa que las provincias hagan las cosas como ellos creen. No. Porque autonomía puede entenderse como libertinaje. Sí. Tampoco. Tiene que ser un Estado semifederado. Entonces, por ejemplo, usted le dice, muy bien, el SRI, por ejemplo, se desconcentra, ¿sí? Y usted se queda con la base. A ver, decimos, de cada $100, Guayaquil necesita 50. Los otros 50 que produce se van al Estado Nacional para la solidaridad, ¿sí? Para programas sociales, programas nacionales. Pero usted este año se queda con 50, pero el próximo año me produce, ¿sí? 70. Y de ese 70 al Estado Nacional ya le corresponde mayor porcentaje. Al segundo año sube. Cosa de que en un momento dado, una provincia que representa el 5% del Producto Interno Bruto del Ecuador, pase en 4 años como meta a representar el 9%. Eso es dedicar territorios competitivos. ¿Y qué hace el Estado Central? Muy bien, entonces usted para volverse competitivo en tal producto, por ejemplo, línea blanca, muy bien, entonces yo bajo los aranceles, ¿sí? Para la importación de materia prima. Por ejemplo, yo le premio a usted si es que me sustituye las importaciones de partes y piezas para línea blanca por producción nacional, con pequeños metalmecánicos y microempresas. Y yo le voy a hacer que le bajen los intereses para la producción de línea blanca. Sin descuidar la calidad. Sí, sin descuidar la calidad, porque el Estado puede ser garante también. Esto es un modelo que aplicó el Partido de los Trabajadores, que hizo un gobierno importante, más allá de a mí no me interesa, digamos. Es importante el tema de los procesos de corrupción, etc. Pero entiendo que destaca lo bueno. Sí, hay que destacar lo bueno. Yo voy por lo bueno, por lo positivo. Entonces, esto se puede hacer, ¿sí? Y entonces el Estado va regulando y le va poniendo metas y pasamos de un gobierno central, ¿sí? Que empieza a regular el crecimiento y la distribución equitativa de los recursos en el territorio y genera un plan de ordenamiento productivo, ¿sí? Va regulando tasas de interés en el sistema bancario, va regulando impuestos y va motivando con impuestos, va disminuyendo aranceles para la importación de materia prima, ¿no es cierto? Mete capitales y genera espacios, genera descentralización en las aduanas para la exportación también. Es decir, dinamiza el aparato productivo. Dinamiza el aparato productivo. Y en esa lógica usted va controlando también. Entonces, no es que la autonomía va porque va y cada uno quiere hacerlo. No, hay una normativa, hay una regulación, y eso no se necesita ni siquiera reforma a la ley. Ojo, porque la Constitución actual, ¿sí? Y el Estado ecuatoriano, este momento le permite al gobierno central firmar concurrencias en competencias. Hacemos una pausa, recordarnos a ustedes, querido audiencia, además... Retornando a la entrevista, para Paul Carrasco y Juntos Podemos, todos los que conforman la organización ciudadana, ¿cómo ven el tema que debería hacerse en migración? Vamos al tema central. Esto tal vez viene por el tema emigración de los ecuatorianos hacia afuera o inmigración de los venezolanos hacia acá. Hablamos directamente del tema venezolano. Sí, a ver. Que no quiere decir que nos centremos en aquello, porque sí, la inmigración puede venir de cualquier otra naturaleza. Primero hay que empezar reconociendo, sí pues, pero hay que empezar reconociendo, Javier, que existe, o sea, aparte de los estados, naciones, existe un estado en movilidad que no tiene un reconocimiento jurídico ni tácito, que son las masas de seres humanos que migran por A o X, por pobreza, por búsqueda de mejores ingresos, por persecución política, que se mueve en el mundo. Entonces, aquel que no reconozca eso está evadiendo la realidad. Ya, pero eso no significa que no diseñemos estrategias que mejoren la condición de vida de esas personas, pero que también defiendan las condiciones de vida de los que reciben. Prioritario aquello. Sí, claro, prioritario aquello. Entonces, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, nosotros planteamos lo siguiente. A ver, es necesario que un Estado realmente desarrolle de forma masiva un censo obligatorio para todos los venezolanos. Como el que estaba vigente. Sí. No, es que el actual, usted no ha visto que hay un censo. Lo que pasa es que lo que hay es un registro de ingreso, ¿sí? De los que se saben que se han registrado. Muchísimos también, ¿sí? Calculan casi 500.000 venezolanos, pero calculan. Entonces nosotros decimos, a ver, el gobierno, en nuestro gobierno lo que vamos a hacer es
Todos los venezolanos, un fin de semana o durante un ciclo, tienen que registrarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Registro Civil. Todos. Todos. Vamos a levantar entonces, ¿sí?, edad, ¿sí?, actividad, antecedentes penales, hijos que tengan aquí. Sobre esa línea de base, entonces hacemos, los que tienen trabajo tienen que estar garantizados bajo ley, porque ese es otro problema. Vemos lugares en donde yo siento que hay gente que trabaja, pero no trabaja legalmente, es decir, no está bajo la ley. Entonces, eso es competencia de mano de obra desleal con el ecuatoriano, pues, porque el venezolano viene, trabaja mucho más barato, ¿sí?, le pagan más barato, no está enmarcado en la ley, y resulta que no le da posibilidad al ecuatoriano de trabajar aquí. Okay. Ya, primero eso, entonces vemos quiénes tienen trabajo y quiénes tienen que legalizarse, sin expulsar. Luego, quienes tienen hijos aquí o tienen niños que no sean legalizados, les legalizamos y les damos protección del Estado. No pueden estar en la calle los niños en la vereda recogiendo caridad con los padres, a las guarderías del Estado, que no lo he hecho yo, que ya lo tenemos. La pregunta, ¿dónde van a salir los fondos para ello? Ya, es que yo creo que ya hay un sistema de protección social que está montado, que el Estado lo tiene y que mejoró en cierto momento. ¿Qué podría responderle a quienes manifiestan y cuestionan aquello porque dicen, no, es que como les van a cubrir a ellos, me dejan de cubrir a mí en materia de seguridad social? No, a ver, pero es que aquí hay un tema también, claro. Si de esos 500,000 que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores están en el Ecuador, hay 200,000 que no tienen trabajo, pues ahí tenemos que hacer un proceso efectivo de selección. Y si de esos tienen antecedentes penales, etcétera, pues siento mucho, señores, ustedes en este país no pueden ingresar, tengan la bondad de salir. Así de claro. Y por lo tanto, entonces, venezolano, ¿sí?, que esté trabajando en el país, tiene todo el derecho, ¿sí?, pero tiene que marcarse en las leyes. Y si no, nosotros le vamos a dar una tarjeta de migración de responsabilidad. Alguien puede decir, eso va contra las leyes internacionales. Permítame decirle que también va contra las leyes internacionales permitir que se expulse gente, ¿sí?, y que genere conflictos en los otros países. Entonces, hay que ser claros, pero esto no quiere decir que vamos a hacer, que nosotros somos gente progresista, pero hay que diseñar estrategias claras, ¿sí?, de administración de la masa que hace inmigración, en este caso al Ecuador. Más que sea venezolano, inmigrante, que transgreda la norma, para Paul Carrasco sale del país. Sale del país. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. ¿O acaso usted cree que en Europa nos permiten ser ilegales? ¿O si alguien tiene antecedentes penales se va preso en ese país o le expulsan? Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa. Permítame, entonces nosotros también tenemos toda la capacidad de cumplir parámetros internacionales, pero también de defender primero a los ecuatorianos. Y eso no es ni xenofobia, ni es racismo, dejamos claros, ¿sí? Hay que proteger a los ecuatorianos como hay que proteger al ser humano que viene también a este país, pero en el marco de las leyes y en el marco sobre todo del respeto. Pues usted no puede permitir que a vista y paciencia de todo el mundo, un venezolano, permítame decirlo, no se puede generalizar, pero un señor de afuera de un país como el de Venezuela, le mata a la esposa a vista y paciencia de todo el mundo. Eso no puede permitir. Esa gente tiene que salir del país, definitivamente. Finalmente, para Paul Carrasco, de cualquier nacionalidad que sea, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, para no seleccionar o evitar suspicacias, sobre todo. Para Paul Carrasco y Juntos Podemos, ¿cómo ve el tema de la política de comercio exterior? ¿Debemos firmar un acuerdo comercial? Bueno, más que debe hacerse un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Por qué todavía el tema como que está allí? Se está viendo cómo es posible llegar a un acuerdo con Estados Unidos y con los demás países donde somos potencialmente atractivos e incluso también ellos para nosotros. No, a ver, primero hay que ver quién es atractivo para quién. Sí, yo creo que nosotros, no sé si seamos atractivos, pero somos más atractivos que ellos para nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente es mucho más fácil que compitan, digamos, que tengan producción a bajo precio, que ingrese al país, ¿sí?, y que nosotros disminuyamos nuestros procesos de producción, sobre todo por los costos altos de la dolarización, los costos de producción. Entonces, a ver, yo creo que hay que ir por partes. Tenemos un acuerdo comercial con Europa, viabilicémoslo, pues. Veamos cómo nos va, qué es lo que va sucediendo con el tema de la producción que nosotros exportemos y la que recibamos. Yo soy uno de los que cree que para darle liquidez al país inmediata, ¿sí?, necesitamos traer capitales. Y una de las formas de traer capitales es a través de la mano de obra que se va. Claro. A ver, pero nosotros no podemos entrar con visa todavía a Europa. ¿Y por qué? La exención del visado todavía está en eso. Que haya la exención y que nos permitan también ingresar, ¿sí?, y que ese flujo de recursos vaya
y vuelva, es decir, que tratamiento permita, igualitario. pero claro, que vuelva y genere, entonces, que genere recursos acá también, que genere inversión, que dinamice la economía. Venga la banca europea. Sí, que venga la banca europea, pues pero yo creo que uno de los temas es cómo bajamos las tasas de interés, y las tasas de interés se tienen que bajar a través de unificar la banca estatal, sí, que eso es una farsa, dándonos créditos con los mismos recursos del Estado y cobrándonos nosotros mismos a las instituciones del Estado, pero creo que el Banco del Pacífico es una buena experiencia para poner los recursos allí, bajar la tasa de interés y plantear también que la banca internacional ingrese con control de flujos, ¿sí? Para que no se vayan los capitales, con control de flujos. Y con competencia sí, baja y las con tasas. competencia que baje las tasas, pues. Sí, y que los bancos nacionales reciban también fondos del Estado y puedan canalizar recursos, sí, en el marco de un plan de ordenamiento productivo. Entonces, si usted quiere meter crédito en Guayaquil para cualquier actividad, lo hace. Pero si es para banano, en Guayas, El Oro y Los Ríos, la tasa de crédito es menor. Acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya, y entonces en esa lógica, yo pienso que hay que esperar un ¿Todavía tiempo. no? Sí, todavía no, porque me parece que necesitamos además desarrollar un modelo productivo. La producción está en manos de unos pocos, y peor aún, en estos tiempos, sí, la economía está en manos 70% del Estado, 30%, o estaba en 70% del Estado, 30% del sector debe privado. ser? Tiene que ser al revés, pues el sector privado. Es porque genera empleo. El Estado regula, tiene un rol, sí, de regulador. No se puede pedir que desaparezca el Estado, pero lo que no puede ser es que dependamos económicamente todas las actividades del Estado, pues. Necesitamos depender del sector privado, y para eso es necesario traer capitales, permitir que los capitales se muevan y, a cambio de motivar la producción, bajar los impuestos. Por ejemplo, ¿sí? Si usted tiene un productor de productos agrícolas, que yo creo que hay que volver a la agricultura con mucha fuerza, sin dejar de lado la industria y lo manufacturero, ¿sí? El área manufacturera, pero es necesario definir que si alguien le da valor agregado a una producción, a un producto X, y genera en ese valor agregado, como le decía, sustituye importación, genera encadenamientos hacia adelante de la materia prima, pues hay que desarrollarle posibilidades de impulso en la reducción, impulso productivo en la reducción de impuestos. ¿Sí? Gracias, Paul Carrasco, Gracias, por comparecer Javier, a la muy Clínica amable. Periodística Bajo la Lupa, comentar sobre lo que están haciendo ustedes desde Juntos Podemos, estas propuestas que en la mañana las socializaron respecto a varios temas. Allí se enfocan bastante en los grandes nudos críticos de la sociedad, como el empleo, la educación, incluso el tema agrícola que está allí. Lo comprometo para que nuevamente nos venga a visitar en Guayaquil. Siempre. Y nos siga comentando con más detalle y de manera más amplia estas propuestas que sin duda alguna, entiendo yo, ustedes están abiertos para que sean fortalecidas en su momento. Y yo le agradezco, y estaremos siempre aquí en Bajo la Lupa y le visitaremos. Es decir, ¿sí? Si alguien nos dice va a venir con invitación, así usted no nos invite, estaremos aquí. Porque efectivamente, mientras más nos acerquemos a la gente y logremos comunicar, más contacto tengamos, así tiene que gobernarse el país. Hay que aprender no de los asesores. Sea o no sea presidente. Sí. Sea o no sea Sea o presidente. no sea presidente. Nosotros creemos en menos gobierno, más Es pueblo. que hay algunos que llegan y se olvidan. No, lo que pasa es que ese es el estilo. Ahora, también hay estructuras de poder que no dejan gobernar. Los lobbies, Sí, normal, eso es lo normal. normal. Pero hay que tener una decisión de que la única manera de sostenerse con fuerza para poder impulsar políticas que a lo mejor a ciertos sectores no les interesa, es acercarse a la población. Y ustedes, los medios de comunicación, son claves en eso. Yo una pausa, estimada audiencia. En su bien, Dios bendiga América. Hasta la vuelta.